Hola comunidad del cricket todos los días. Bueno, como ya les adelanté en la semana pasada, nos estamos dando el lujo, me estoy dando el lujo de compartir el summit del capítulo, mejor dicho, la Comisión de Relaciones Institucionales de AMDIA, una de nuestras cámaras auspiciantes, para traer como temática de valor y de preocupación general en nuestra región cómo lograr la mejor convivencia entre la protección de datos personales y la mejor gestión de marketing. Ya pudieron disfrutar de la primera parte, hoy los invito entonces a disfrutar la segunda y última parte de este summit, comenzando por un panel de altísimo nivel sobre privacidad, que pretenderá responder a la gran pregunta de si es posible unificar las regulaciones regionales y las globales con la regulación de cada uno de nuestros países. Este panel lo modera Mary Tijan, líder de nuestra Comisión de Relaciones Institucionales en AMDIA, y los panelistas son los doctores Rafael García del Pollo, socio en Osborne Clarke de España, y Juan Pablo Atmark, socio del estudio Almark y Brena, CEO de Contractia y presidente de la ALAP, que es la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Y por último, también podrán disfrutar en el día de hoy la presentación sobre accountability en la gobernanza de los datos para marketing, a cargo de Pablo Segura, el doctor Pablo Segura, quien es Data Privacy Director en Mercado Libre, moderado por la doctora Gabriela Liz, abogada, consultora en privacidad y protección de datos personales en Almark y Brena, y líder y directiva de la misma asociación ALAP. Para el cierre de esta segunda y última jornada, en la que, como dije, se les comparte el contenido del Summit de la Comisión de Relaciones Institucionales de AMDIA, tendrá palabras de cierre y conclusiones finales a cargo de Mary Tijan. Disfruten de esta segunda y última parte. Gracias. Este panel va a hablar de los principios globales de privacidad, algo lanzado por GDMA, Global DMA, el año pasado. Y la pregunta es si es posible unificar regulaciones regional y globalmente para tener un solo juego de reglas para privacidad. Los objetivos del panel son de elevar la conciencia de todo el mundo, los socios y otras empresas que están escuchando sobre la existencia de esos principios que han sido consensuados mundialmente, despejar la idea de que GDPR sea un global standard. Agustín piensa que sí, yo pienso que no, creo que todavía no hay un consenso. Y conversar sobre dónde va el mundo en términos de principios y prácticas compartidas. Son un lujo nuestros panelistas, como todo lo que tenemos hoy. Tenemos a Rafael García del Pollo de España, socio en el bufete de Osborne Clarke. Rafael es un experto legal europeo sobre todo lo digital, tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones. Te lo he conocido hace muchos años y es muy elocuente y muy conocedor. Y la otra cosa que tiene que es interesante para nosotros, que somos de AMDIA, nuestros socios son más bien practicantes y menos gente de compliance y legales, es que Rafael es árbitro en temas digitales en Europa. Entonces, para hacer eso, él tiene que tener en claro los dos visiones, los dos puntos de vista, la de la empresa y la de las normas. Y el otro es uno de los autores, el asesor de GDMA en la redacción de los principios globales, Juan Pablo Atmark, abogado argentino recibido en la Universidad de ITEDA. También es un administrador certificado de información sobre privacidad del IAP, que es International Association of Privacy Professionals, así que es súper experto en eso. Es presidente de ALAP, la Asociación Latinoamericana de Privacidad, y tiene otros cargos
que hablen de su experticia en el tema. Bueno, yo simplemente quisiera introducir el tema. GDMA es una agrupación de las AMDIAs de todo el mundo, más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, otras empresas, otros países europeos, Sudáfrica, India, Singapur, Australia, Canadá, etc. Y por supuesto Argentina. GDMA se fundó hace 25 años y AMDIA fue uno de los miembros fundadores. Decidió hace año y medio GDMA acordar un conjunto de principios con respecto al uso de datos en el marketing como fundamentos para el comportamiento de nuestros practicantes. Es importante aclarar que estos principios refieren solamente al uso de datos en marketing, ventas y publicidad, no en otros usos como historias clínicas, informes crediticios, etc. Los motivos eran de alinear las AMDIAs de todo el mundo detrás de los principios, nuestra posición sobre la privacidad, hacer un documento claro y conciso que guíe comportamientos en materia de privacidad de nuestros socios y otras empresas que quieren adoptarlos. Establecer nuestra posición frente a legisladores, reguladores y líderes de opinión como es la prensa, que pueden tener distintos puntos de vista con respecto a la defensa de la privacidad y protección de datos en el marketing. Y sobre todo declarar a los clientes, los consumidores, nuestra dedicación a practicar el marketing respetando esos principios de privacidad. Rescato del panel de Gustavo y Agustín, de que Gustavo dijo que tenemos que tener una conducta y esos principios son los que guían esa conducta, y el motivo fundamental detrás de eso es lo que dijo Agustín, es para tener la confianza a largo plazo. Aclaro que esos principios no pretenden ser lo mínimo imprescindible y cualquier otra cosa mayor que hagas sea bueno. No, eso pretenden ser exactamente como los socios de GDMA piensen que debería ser los comportamientos y las normas. Existen normas más exigentes en algunas jurisdicciones, y como buenos ciudadanos de las jurisdicciones en que operamos, obviamente vamos a tener que respetar las normas, pero no necesariamente estar de acuerdo con ellas. Bueno, entonces, aclaro que pueden acceder al texto de los principios en español, en AMDIA, lo pueden bajar en PDF, o en inglés en el sitio globaldma.com. Juan Pablo Altmar, como asesor de GDMA en la confección de los principios globales de privacidad, ¿podrías contar muy resumidamente qué contienen y por qué? Bueno, gracias, Mary. Buenos días a todos. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bueno, primero contar brevemente la complejidad que nos planteó Mary junto con GDMA y el resto de las asociaciones miembros, lograr definir principios, porque la primera complejidad, como vos lo sabés, es distintos estándares normativos en distintos lugares del mundo establecen y van creando culturas y formas de hacer negocios y de hacer marketing distintas. Obviamente en la Unión Europea, las asociaciones miembros que están dentro de la Unión Europea tienen una cultura un poco más acostumbrada a los estándares europeos, que son de los más estrictos en el mundo. La cultura americana no deja de ser estricta, pero tiene principios más abiertos o con un poco más de flexibilidad. Y la gran complejidad que creo que estamos todos de acuerdo, los que estamos acá presentes y que entendemos para qué es el marketing y para qué sirve en el mundo, es que el marketing hoy en día, en una sociedad globalizada,
es fundamental para el desarrollo de las organizaciones, para cualquier tipo de organización. Entonces partimos de la base de entender que el marketing, y esto lo planteo porque es importante en el mundo de la protección de datos personales, el marketing es casi una palabra complicada, una palabra que puede llegar a rozar como el uso ilimitado de datos y sin... No, la verdad que el marketing es una herramienta fundamental. Partamos de la base de que hoy en día no hay sociedad que pueda desarrollarse sin marketing, y el marketing ayuda a transmitir y a comunicar lo que cada organización y cada empresa hace y le ofrece al mundo. Entonces, ahí hay que poner en juego y poner en equilibrio las normativas que salen con una visión general. El reglamento europeo sale con una visión general y acepta dentro de los considerandos que el marketing tiene, los datos para uso para marketing tiene algunas características especiales. Incluso se plantea la posibilidad de utilizar el concepto de interés legítimo, que es una de las bases legales para tratar datos bajo el reglamento europeo, con lo cual es claro que no es lo mismo, como vos decías al principio, que tratar datos de salud en las historias clínicas, pero sí hay mucho, y esto se planteó hoy varias veces, de prospecting, de generación de perfiles, y bueno, y esos datos de todas maneras hay que protegerlos, y hay que tratar al titular del dato con el respeto que se merece. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos? En primer lugar, planteamos un principio general que es el de valorar la privacidad. Los miembros de AMDIA y los miembros de AMDIA, no, de GDMA, y los miembros de las distintas asociaciones tienen que entender que la privacidad es un valor fundamental hoy en día en la sociedad, y es un valor que tienen que trabajar de manera interna, no solo como un cumplimiento normativo, sino como un valor estratégico, como una diferenciación estratégica en el mercado. Valorar la privacidad hace que todo lo que viene después tenga sentido y no sea simplemente un checklist de cómo evitar sanciones, ¿no? Hay que valorar la privacidad, hay que hacer conocer al personal interno, hay que concientizar y sensibilizar con respecto al valor de proteger los datos y proteger el honor de las personas. Entonces, ese es el principio fundamental desde el cual surgen el resto de los principios, y después brevemente fuimos desarrollando en este marco de equilibrar y buscar algo que sea aceptable por todos los rincones del mundo, porque entendemos que la complejidad sigue siendo grande. Planteamos distintos principios como el be accountable, o el ser responsable, ten una responsabilidad proactiva, tenés que estar preocupado continuamente por poder demostrar lo que vos decís que haces y lo que decís que cumplís. Mantener la seguridad de los datos, este es un principio ya a esta altura creo que estandarizado a nivel global. Si vos tenés datos de personas, es como tener el dinero de las personas. Quien tiene la posibilidad de administrar el dinero de alguien tiene que cuidarlo para que ese dinero no sea utilizado para otra finalidad y que no sea adquirido o mal utilizado por nadie, o que no sea robado. Lo mismo pasa con los datos. Quien tiene los datos tiene que tomarse el trabajo de implementar las medidas organizativas y técnicas continuamente y actualizarlas para que esos datos estén seguros y no terminen en manos de terceros que los comercialicen. En principio, ser transparente y claro, o sea, lo que planteamos es el principio de transparencia y claridad fundamental, es poder transmitir con claridad y no con una política oscura y difícil de leer, que nadie va a leer, sino tratar de hacer el esfuerzo seriamente cuando uno desarrolla una política de marketing, de transmitirlo de la manera más clara posible y más completa para el tipo de sujeto, objeto de las comunicaciones, para que las pueda entender. Entonces, ahí hay que trabajar, todos los que trabajan en marketing tienen que trabajar en encontrar la manera de transmitir correctamente qué es lo que van a hacer con estos datos. ¿Quién es el responsable de estos datos? Esto es un principio ya también bastante difundido en el mundo. ¿Dónde se van a guardar? Si se van a ceder, si se van a, para qué finalidades se van a utilizar, etc. Es el principio de información o de transparencia.
Después el concepto de respetar la decisión individual, es decir, si quiero hacer el opt-out, tener la opción siempre de que me dejen de contactar, y este es otro principio ya hace tiempo bastante establecido en todos los estándares. El uso apropiado de los datos, es decir, ¿los tengo para qué? Para la finalidad exclusiva de la comunicación para la cual fueron obtenidos, ¿no? Para la cual nos dieron el consentimiento de alguna manera en el caso de obtención con el consentimiento, y si no, para la comunicación exclusivamente, y no para hacer otras cosas. Con lo cual, bueno, esos son los principios fundamentales. Después se puede hablar mucho sobre esto, pero para hacerlo resumido, lo cerramos ahí. Bueno, muchas gracias. Yo puse en el chat para los interesados donde están los sitios donde se pueden conseguir y bajar los PDFs de los principios. Rafael, sos nuestra visión del tema desde Europa. Y tengo varias preguntas para ti, te los hago todos seguido y vos contestarlos, tener el que más te guste. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre los principios en general? Segundo, si hay diferencias entre estos principios y GDPR. Y si hay diferencias con respecto a cómo diferentes países de la Unión Europea están regulando GDPR. Te entiendo que una de las grandes esperanzas con este GDPR como una ley europea era de unificar, pero que por ahí no lo tenemos un 100% unificado. Tercer pregunta, hay personas en América Latina que han propuesto GDPR como el estándar global para la legislación sobre privacidad y protección de datos. ¿Qué opinas vos sobre eso? Y cuarto, contanos un poco sobre las luces y sombras que vos ves desde Europa con respecto a GDPR en la práctica. Muchísimas gracias, Mary. Bueno, decimos en España antes de nada que es de bien nacidos el ser agradecidos, así que quiero agradecer a Mary en concreto, que ha tenido la amabilidad de invitarme. Somos amigos hace años, y también poder compartir este panel con un amigo también y profesor en la docencia. También compartimos docencia en diferentes lugares como Juan Pablo Almar, con lo cual estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Y sobre todo, muchísimas gracias por dedicarme el tiempo, que es lo más precioso que tiene un ser humano. Así que vamos a ello, ¿no? En primer lugar, me dice Mary, bueno, Rafa, ¿qué opinas del tema de los estándares? Antes de entrar en los estándares, permitidme una pequeña reflexión, muy breve. Vivimos en la sociedad de la información, una sociedad de la información que además es extremadamente global, ¿vale? Es muy global, se ha globalizado. La mala noticia es que el mundo es muy global, pero el derecho no lo es, ¿vale? El derecho no es nada más que un consenso social, y digo social, de cada una de las sociedades, porque cada sociedad tiene la manera de entender el derecho. Otra cuestión son las éticas, que también tenemos otras éticas diferentes. Hemos hablado antes, bueno, a propósito, me han encantado todos los ponentes que me han precedido. He disfrutado muchísimo con Enrique Pugliano, con Gustavo, con Agustín. Todos ellos me ha encantado escucharlos, porque efectivamente son representativos de vuestra sociedad y lo que piensa la sociedad en relación con la privacidad. Una reflexión también. Privacidad es una palabra de origen sajón, y esto no es baladí. Es decir, nosotros hablamos de intimidad, los que somos hispanohablantes. Por tanto, también nos estamos ahí mezclando. Y esto es lo que yo quería pintar, ¿no? En esta sociedad global, en la que el mundo se ha convertido en algo muy plano, sin embargo, sí que se distinguen tres grandes ejes. Por un lado tenemos el eje norteamericano, tenemos otro eje que es el eje asiático, y después tenemos un eje que es el eje europeo. Bien, estos tres ejes tienen maneras distintas, diferentes, de entender también lo que es el dato, lo que es la información y lo que son los conceptos jurídicos que detrás de ellos existen, porque la manera de entender y gobernar sus sociedades es completamente diversa. Esto es lo primero que quiero deciros. Sin embargo, los que han inventado la tecnología pues nos están llevando a que nos comportemos de una determinada manera. Es decir, lo voy a decir con un ejemplo que siempre digo, que es que no sé si hay muchos zurdos en la audiencia, pero ¿cómo se siente un zurdo cuando le dan una tijera? Pues se siente mal. ¿Por qué? Porque la ha diseñado un diestro. Y entonces, claro, a nosotros nos han dado unas tecnologías que en muchos casos no están diseñadas a la forma de pensar y la forma de ser que tenemos en el mundo. Es más, estamos constantemente, ya lo hemos dicho antes, con palabras como privacy, con palabras como compliance, con palabras como accountability, como further processing. Estamos hablando todo el tiempo en inglés. ¿Y por qué hablamos en inglés? ¿Por qué? Porque se está produciendo esa
hibridación, que ya nos han dicho muy bien José Sauro y Marcelo anteriormente, una hibridación que se produce en el interior de las propias compañías entre diferentes áreas que son muy diversas, pero también se produce en el mundo. Es decir, al final nos queda nada más que cumplir con lo que tenemos encima de la mesa, que es nuestra legislación. La ética, la moral, está muy bien conocerla y tenerla, pero esa no se autoejecuta, como sí que se ejecuta el derecho. Por otro lado, viene el concepto de autorregulación, y aquí es donde ya enclavo y entro dentro del mundo de los principios generales. A mí los principios generales me parecen fantásticos. La cuestión está en que cuando entramos en el mundo de la autorregulación, estamos hablando en el mundo de la autorregulación en el sentido sajón de la palabra. Es decir, es el mundo sajón que dice, bueno, no me regules si ya tengo esta autorregulación. Es algo que en el mundo, en el eje europeo, no se entiende como tal. Está muy bien ahí como elemento de, digamos, como faro en el horizonte que sirve para guiar nuestra navegación, pero lo que se va a aplicar son las leyes vigentes. Y eso es lo que además nos gusta a los abogados, y nos gusta a los abogados especialmente del mundo, digamos, romano-germánico, mundo continental, donde estamos nosotros. Queremos seguridad jurídica, queremos saber cuál es el derecho que se aplica y cuál es la consecuencia jurídica que surja al respecto, pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque también en el eje de la Unión Europea, os diré que hay tensiones y diversidad de opiniones, y el derecho de la Unión Europea no es único, no es un monobloque. Tenemos un reglamento europeo que vosotros habéis estado tratando muy bien. Mi amiga Mary dice que no es un estándar. Yo tampoco digo que es un estándar, pero sí que es claro que es el estado del arte posiblemente en materia de privacidad en el mundo. Y si no es así, os diré que es el efecto que busca la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea está cumpliendo su objetivo en el momento que habéis invitado a un españolito a hablaros un rato sobre esta materia. Es decir, está ya buscándolo. Lo que está buscando es que se produzca lo que se llama el efecto Europa, el efecto Bruselas, que os intereséis, que sirva de referencia. Y alguno de vosotros anteriormente lo ha dicho, ya Brasil, China, están empezando a mirarlo como un estándar muy adecuado, con las especificaciones que también estoy de acuerdo con Juan Pablo Altmark, tienen en cada bloque en cuanto a su aplicación. Fijaos que el reglamento europeo es una mezcla también de legislaciones muy distintas. Me ha encantado escuchar a Enrique Pugliano, que ha hablado sobre los DPOs. El DPO es una figura que le hemos importado del derecho alemán y no existía el derecho español. Ahora ya todos sabemos lo que es un DPO. Estáis hablando con el DPO de Osborne Clark en España, por poner un ejemplo. Y la vamos poniendo en marcha, pero había una palabra, cuando yo leí la primera redacción del Reglamento Europeo de Protección de Datos, os tengo que decir que la palabra que más me llamó la atención, y ya la ha nombrado Juan Pablo Altmark, ha sido accountability. Yo decía, accountability, a ver cómo traducen eso al castellano, porque para mí es una manera muy clara como abogado, como os he dicho, de tradición continental, romano-germánica, frente al derecho sajón. Yo quiero saber cómo cumplir este derecho. Y habéis hablado vosotros de compliance. Yo hablo de cumplimiento. El compliance es un proceso que no acaba nunca. No puedes hacer tick the box y se acabó. No, no, no. Tienes que estar trabajando en ello. Tienes que buscarlo, tienes que estar manejándolo, lo habéis dicho antes los que me habéis precedido, tienes que documentarlo, tienes que procedimentarlo, tienes que poner políticas dentro de la compañía y dejarlas por escrito. Los latinos somos muy dados a improvisar y a encontrar soluciones de una manera abierta, pero creo que está todo inventado. En relación con todo esto, respondiendo ya más en detalle a las preguntas de Mary, os diré que a mí me parecen muy bien los principios de GDMA. La cuestión está en que no dejan de ser unos principios vagos, y dicen los ingleses que el diablo está en los detalles. La cuestión es que luego tiene que descender a las leyes que resulten aplicables en cada uno de los países. Y fijaos, un concepto que ya se está manejando en Europa es el concepto de la soberanía del dato. Y fijaos lo que es compartir soberanía para países como Argentina, como España, que tenemos problemática por todos los lados en materia de separatismos y secesionismos y cosas similares, e incluso en el ámbito de la Unión Europea. Porque el que tiene hoy en día en la sociedad de la información, tiene datos, y tiene datos no solamente de carácter personal, sino también de carácter no personal, datos industriales, datos sectoriales, tiene soberanía digital. Tiene soberanía digital. Y esto es muy difícil ponerlo todo junto y lograr esa globalidad que, por supuesto, debemos tender a ella asintóticamente, como diría un matemático. Debemos ir a ella, intentar tocarla, pero no la vamos a tocar. No vamos a llegar a ella por definición, porque sería la perfección y el ser humano no lo es. Pero ir hacia ella, desde luego, sería lo oportuno. El tratamiento que hace el bloque sajón, el bloque asiático, es completamente distinto al tratamiento que se hace en materia de protección de datos personales en Europa. Los sajones y el asiático tiene un concepto mucho mayor de, yo diría,
de análisis económico del derecho. Es decir, el derecho es bueno en la medida en que genera progreso económico y genera progreso para las empresas. Está muy bien, lo comparto plenamente. Lo que ocurre es que en Europa quizá no estamos tan convencidos de esa argumentación. Es una argumentación muy neoliberal y es una argumentación que a veces bueno, pues nos cuesta trabajo tener en cuenta. Y finalmente, para responder a otra de las preguntas de Mary, el GDPR no es la panacea, ni muchísimo menos. Tampoco ha servido para uniformizar, debería haber servido para uniformizar, pero no ha sido así. Este reglamento es un reglamento que a mi juicio le falta base jurídica para poderlo tener. No tenemos una Constitución europea. No tenemos una Constitución europea que trata la privacidad como un derecho fundamental y, por tanto, ahí es donde empieza el primer fallo. Y por eso la Unión Europea enfoca el reglamento desde el punto de vista de la libertad de circulación de los datos, no tanto de la privacidad o de la intimidad como un derecho fundamental, aunque también lo toca. Por tanto, tiene que dejar forzosamente un margen a los Estados miembros en la Unión Europea para que ellos desarrollen y complementen lo que viene los textos que aparecen o los conceptos que se desarrollan en el GDPR. Por eso ahora, junto al GDPR, tenemos en España una ley orgánica de protección de datos de carácter personal y de garantía de los derechos digitales. Esto solamente lo tenemos en España, pero es que en Alemania tenemos el GDPR, más luego las leyes de los 17 Länders alemanes, es decir, es un Estado federal, por tanto cada Estado ha emitido su norma al respecto. Con lo cual, es un pequeño galimatías, es una gran dificultad y sobre todo entendido, como os he dicho antes, de una manera híbrida que nos habla de compliance, nos habla de un, como nos ha dicho muy bien Juan Pablo Almar, nos habla de un cumplimiento progresivo, de un cumplimiento proactivo. Y esto es algo que riñe muchísimo con los países del sur de Europa y la manera de entender el derecho, como puede ser en Italia, Francia o incluso España. Entonces, bueno, aquí estamos. Al mismo tiempo está sirviendo geopolíticamente el GDPR como un punto de apoyo para decir Europa, aquí estamos, y que todo el mundo nos mire, ya que desde un punto de vista de tecnología nos hemos quedado simplemente para arbitrar, por así decirlo, este partido de tenis entre los dos grandes players que se llaman un bloque o el eje norteamericano y el bloque asiático. Y aquí lo dejo ya porque si no, si me dais toda la tarde, seguiría hablando con muchísimo gusto. Ya sabéis que para hacer feliz a un abogado solo se necesita un micrófono y una audiencia. El micrófono ya lo tengo, la audiencia también. Yo soy felicísimo, con lo cual, encantado. Perdón, Mary. Gracias, Rafael. Y es mañana acá todavía, es tarde para vos. Avanzaste un poco más sobre un punto que me gustaría recabar las impresiones de Juan Pablo. Sobre si va a ser o no va a ser posible unificar las normas en este mundo de marketing global. Mira, la verdad, Mary, yo creo que es hacer futurología. Lo que podemos hacer, creo que Rafael y yo, es hacer un análisis de lo que está sucediendo hoy. Y con eso pensar juntos qué es lo que puede pasar. La verdad que el principal defensor hoy detractor de lo que es el reglamento europeo es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un montón de normativas sectoriales y tiene normativas por estados, ¿no? Hay varios estados que tienen su propia norma ómnibus de protección de datos con diferentes visiones, ni siquiera están unificados desde ese punto. Después, digo, hasta hace muy poquito, China era el paradigma de la antiprotección de datos, donde bueno, yo creo que lo siguen utilizando, hay que ver cuando se vaya aplicando, pero utilizaban datos de ciudadanos de todo tipo de redes sociales, de mensajería, de buscadores, reconocimiento facial en la vía pública, etcétera, para generar, por ejemplo, un scoring ciudadano, el famoso sistema de crédito social chino. Estamos hablando de que China era todo lo contrario, y de repente sanciona y entra ahora el 1 de noviembre en vigencia el Personal Information Protection Law, la ley de protección de la información personal, que está copiada con una gran dirección al reglamento europeo y que incluso levantó la vara de sanciones. Entonces, lo que yo planteo en este análisis es, ¿por qué China, primero que tiene un desarrollo tecnológico e industrial fenomenal, que compite palmo a palmo con la gran potencia y el mayor mercado mundial actualmente, decide implementar un estándar tan alto, siendo que la verdad es que no lo tiene como un estándar valioso desde el punto de vista de los derechos humanos? No es que en China
siempre se debatió y se planteó la importancia de proteger el derecho a la dignidad y a la privacidad. No vienen claramente por ahí. Lo que yo veo es que China decidió, o empezó a ver que la implementación del reglamento europeo, con las características de extraterritorialidad, con la característica de la accountability, para los que están acá, básicamente le plantea a la empresa, a quien le aplica el reglamento europeo, que tiene que poder demostrar en cualquier momento que cumple con todas las normativas, con toda la estructura normativa del reglamento europeo. Y para hacer eso tiene que tener documentado todo lo que hace. Entre otras cosas, a quién contrata y si las empresas a las que contrata cumplen con los mismos estándares por los cuales están regulados. ¿Tengo que parar? Termina tu pensamiento, Sí. porque está terminando nuestro tiempo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué China implementa esta normativa? En mi forma de ver, China implementa esta normativa para seguir compitiendo en el mundo y no trabarse, para que sus empresas puedan seguir compitiendo en el mundo. Entonces, ya la discusión creo que va más allá de si nos gusta o no, si estamos de acuerdo con lo que está establecido en el reglamento europeo. Yo creo que hay un montón de fallas, hay cosas que me gustan mucho más del concepto de CCPA en California con respecto a la estratificación para poder empezar a implementar determinadas normativas, porque si vos sos una pequeña empresa, una startup, la verdad que implementar todo el reglamento es muy complejo, pero lo que vemos es que está avanzando de una manera muy acelerada. Estados Unidos seguirá defendiendo su posición, quién sabe por cuánto tiempo, hasta que empiece a tener que competir contra China y contra la complejidad normativa en el mundo. Brasil y México tienen normativas más parecidas a la europea. México se está planteando como uno de los grandes exponentes en crecimiento y desarrollo. Entonces, yo creo que el mundo va hacia un estándar de protección. Creo que también ese estándar puede ir mutando y hay que trabajar desde donde estamos y desde GDMA y las distintas asociaciones en plantear, bueno, ojo, que este estándar puede influir negativamente en el desarrollo económico si no podemos hacer marketing de manera responsable como lo venimos haciendo, por ejemplo. O cuál es el costo de hacer el marketing de manera responsable y quiénes van a ser los únicos que van a poder jugar el juego si seguimos trabajando así, porque obviamente las grandes empresas pueden encontrar la vuelta, las grandes, ¿no? Encontrarle la vuelta para cumplir todas las normativas del mundo y seguir haciendo su negocio, y los pequeños les va a costar mucho más. Entonces, sí creo que hay una discusión para dar continuamente, sí creo al mismo tiempo que, nos guste o no, se está estandarizando el concepto de normativo de protección de datos mirando hacia Europa. Bueno, muy interesante. Ojalá que pudiéramos seguir, pero tenemos que dar lugar a nuestro último tema, que justamente es accountability. Bueno, brevemente les voy a presentar a nuestro último invitado, y no por eso menos importante. Él es Pablo Segura. Pablo es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Data Privacy Director en Mercado Libre. Anteriormente se desempeñó como Head Data Privacy Argentina y South America en Novartis Internacional, y durante más de 15 años como coordinador legal y jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Protección de Datos de Argentina. Pablo es profesor universitario de grado y posgrado, es autor de varias publicaciones y ponente en seminarios y conferencias sobre protección de datos y privacidad, y actualmente también se desempeña como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Pablo nos va a dar una visión sobre el estado actual de la normativa en protección de datos a nivel internacional y cómo dar cumplimiento en la gobernanza de los datos para el marketing. La verdad que un súper buen tema para cerrar este evento. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por tu participación y te dejo la palabra. Bueno, Gabriela, muchas gracias por la presentación. Gracias también por la invitación, y a Amdia por la oportunidad que me está dando para poder compartir las experiencias que vamos realizando a medida que vamos trabajando en el mundo de la privacidad. Como recién contó Gaby, voy a hacer bastante hincapié en el tema de la accountability, que es el nuevo paradigma de las regulaciones de protección de datos más modernas. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ustedes me dicen si ya estoy ahí.
Sí, los vemos. Perfecto, perfecto. Bueno, la presentación se titula Accountability en la gobernanza de los datos para el marketing. Y vamos a empezar hablando sobre el marco regulatorio en el que estamos sujetos cuando hablamos de protección de datos personales. Y tenemos que hacer referencia a que el marco que regula la protección de los datos personales es cada vez más complejo porque son pocos los países del mundo que no han sancionado una ley de protección de datos personales general, con carácter general. Acá, como podemos ver en el mapa, ya son más de 140 países, que son los que están en color azul, los que tienen sancionado una ley de protección de datos personales. Los que están en rojo son aquellos que tienen un proyecto de ley, o sea, que están próximos a tener una ley general, dejando una minoría muy importante aquellos países que no tienen una regulación de protección de datos. ¿Esto que implica? Bueno, que el marco jurídico al que estamos sometidos es un marco complejo, porque si nosotros ofrecemos productos o servicios más allá de la jurisdicción del país donde tenemos nuestra sede, vamos a estar sujetos a una o a más regulaciones de protección de datos. Y esto, si bien tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las regulaciones son bastante homogéneas entre sí, porque todas miran a Europa, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la regulación europea de protección de datos, todas y cada una de ellas tienen sus matices, sus prácticas locales, la idiosincrasia local. Entonces, cuando pensamos en un programa de protección de datos de una organización que trabaja en más de una jurisdicción, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar sometidos a un marco jurídico complejo, o sea, distintas regulaciones con distintos estándares que tenemos que contemplar cuando organizamos nuestro programa de privacidad de carácter interno. Y además a esto le tenemos que sumar que es un marco muy dinámico. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado el tema de la protección de datos con la tecnología. Y a medida que va avanzando la tecnología, van apareciendo nuevos desafíos a la privacidad, y esos desafíos a la privacidad tienen que ser o bien incorporados a la ley de protección de datos mediante una reforma legislativa, o bien ser interpretada por los profesionales de la privacidad de una manera dinámica, de manera de entender cómo una nueva tecnología se aplica a una ley que se sancionó con una realidad tecnológica diferente. Entonces, para que esto lo veamos con un ejemplo. Cuando se sancionó la ley argentina de protección de datos, la 25.326, eso fue en el año 2000. Bueno, piensen tan solo cómo nos conectábamos a Internet en el año 2000 para entender el atraso tecnológico que tiene la ley de protección de datos vigente en Argentina. O sea, en ese momento nos conectábamos a través de dial-up, a través del teléfono, ocupábamos la línea, teníamos que usarlo poco tiempo, porque molestábamos al resto de la familia cuando estábamos conectados. Era cara la conexión, nos ocupaba, además de pagar internet, teníamos que pagar la línea de teléfono y el uso que usábamos esa línea. Era una realidad tecnológica completamente diferente, donde, por ejemplo, no existía la computación en la nube, esto de alojar los propios servidores en otro país, en otra compañía completamente diferente, lo que era inimaginable en ese momento. Entonces, bajo a la luz de las nuevas tecnologías, tenemos que reinterpretar dinámicamente esa legislación que estaba pensada para otro momento tecnológico. Todas estas cosas las tenemos que ir teniendo en cuenta cuando organizamos un programa de privacidad. Dijimos que vamos a hablar acerca de Europa. ¿Por qué? Porque Europa es una suerte de meca en cuanto a la protección de los datos personales, en tanto que establece el estándar más alto a nivel internacional en cuanto a protección de datos personales, y es a donde todos los reguladores, ante todas las legislaciones miran, por la sencilla razón de que tanto el reglamento europeo actual como la directiva anterior, que fue reemplazada por el reglamento, prohíben a los miembros de la Unión Europea compartir datos de europeos afuera de la comunidad si el país receptor no tiene una legislación adecuada o, y ahí ya es un trámite un poquito más engorroso, no se puede
recurrir a una garantía diferente para transferir los datos. Entonces, aquellos países que son declarados como adecuados tienen una ventaja competitiva por aquellos otros países que no lo tienen. Entonces, todas las regulaciones se hacen pensando, o la mayoría de las regulaciones, mejor dicho, se hacen pensando en que la Unión Europea nos otorgue la adecuación y permitir esa capacidad de compartir datos de manera sin ningún otro trámite. Esto fue reforzado por el nuevo reglamento europeo que se sancionó en el año 2016, pero empezó a tener vigencia en el año 2018. Y este reglamento europeo lo que hizo fue, en primer lugar, fortalecer la protección de datos porque es bastante más estricta que el régimen anterior. Y a su vez unificó la regulación de protección de datos en Europa, porque a diferencia de lo que pasaba con la directiva anterior, que reemplaza el GDPR, el reglamento se aplica directamente dentro de los estados nacionales, mientras que la directiva tenía que ser internalizada mediante una ley nacional. Entonces, en el esquema anterior con la directiva teníamos una ley española de protección de datos, una ley francesa de protección de datos, una ley alemana de protección de datos. Bueno, esas leyes fueron derogadas por el GDPR y el GDPR se aplica directamente en el territorio de cada uno de los países de la Unión Europea. Entonces unifica la protección de datos en Europa. También establece un ámbito extraterritorial de aplicación. Esto quiere decir que nosotros, ubicados en América Latina, si ofrecemos productos o servicios a personas ubicadas en la Unión Europea, vamos a estar alcanzados por el reglamento europeo, y esto nos obliga, nos interpela a hacer un análisis muy pormenorizado. ¿Por qué? Y porque podemos estar sujetos a un régimen que aplica sanciones exorbitantes. Y podemos sin querer o sin pensarlo demasiado, estar sujetos a, por ejemplo, sanciones que pueden llegar hasta el 4% de las ganancias totales anuales del grupo empresario a nivel mundial, o 20 millones de euros, lo que resulte más alto. Ahora bien, la otra cosa que impone el GDPR es la introducción de pleno en el mundo de la protección de datos, del cumplimiento de la protección de datos, del concepto de la accountability. Este concepto de la accountability cuando lo queremos traducir al castellano nos cuesta porque no hay una sola palabra que le haga justicia a la totalidad de este concepto. Porque habla un poquito de rendición de cuentas, habla un poco de responsabilidad, un poco de compromiso. O sea que necesitamos definir la palabra y no la podemos traducir sencillamente. Los proyectos de reformas y las legislaciones más avanzadas en Latinoamérica de protección de datos la denominan de distinta manera. En algunos casos, como en el proyecto de reforma argentino, el proyecto de reforma chileno, en la legislación uruguaya se habla de responsabilidad proactiva para equiparar este concepto de accountability. Otros hablan de responsabilidad demostrada, como es el proyecto de ley como lo dice la regulación en Colombia. Ecuador utiliza los dos conceptos, dice responsabilidad proactiva y demostrada. Pero es decir, necesitamos una frase para poder hacerle justicia al concepto de accountability. Pero ¿qué implica el accountability? ¿Qué es lo que, a lo que apunta este concepto? Que no alcanza con cumplir la regulación, no me alcanza con ver si yo cumplo todos los requisitos de la regulación, sino que tengo que hacer un esfuerzo adicional. Tengo que demostrar la manera en la que yo estoy cumpliendo con mis obligaciones de protección de datos y la forma en la que yo ejerzo los derechos de los titulares, cómo yo protejo, cómo yo resguardo y cómo yo facilito el cumplimiento de los derechos que tiene cada titular de la información. Entonces, a diferencia de lo que pasa con el esquema anterior de cumplimiento de protección de datos, y cuando hablo de esquema anterior me estoy refiriendo al actual vigente en Argentina, yo necesito un trabajo permanente, un trabajo estratégico para poder cumplir plenamente la
protección de los datos personales. Yo lo grafico siempre con un ejemplo. En el modelo anterior de cumplimiento de protección de datos, a mí me alcanzaba con un checklist, con llevar adelante un checklist, y una vez que completaba ese checklist, me olvido de protección de datos. A ver, vamos a hacer unos ejemplos. Tengo el requisito de inscripción de la base de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Check. Tengo que tener un aviso de privacidad en mi página web. Check. Tengo que poner un disclaimer en mis contactos publicitarios. Check. Y una vez que yo completaba el checklist, me olvido de protección de datos hasta que aparecía un nuevo requerimiento que podía establecer la autoridad de aplicación. Y ahí de vuelta llamaba a los abogados de protección de datos, cumplía el requisito y me volvía a olvidar hasta el siguiente. En el mundo de la accountability, en cambio, yo necesito desplegar un trabajo permanente y estratégico que se involucre dentro de todos los procesos de la organización, que se embeba la privacidad dentro de los procesos de la organización, para desarrollar una tarea y demostrar cómo eso que yo estoy cumpliendo de la ley es efectivo y redunda en un beneficio para el titular de la información, que es el beneficiario de la ley. Entonces ya no me alcanza con cumplir, sino que también tengo que demostrar que la manera en la que cumplo es efectiva y es útil y le resulta favorable a los derechos y a los intereses del beneficiario de la regulación, que es el titular del dato. Y yo ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que cuando hablamos de accountability estamos hablando de una gran oportunidad. Puede parecer que es un trabajo arduo, y lo es, pero también es una gran oportunidad para la organización, porque es una manera, y que ya vamos a ver, de poder generar valor. No se puede considerar a la privacidad, el gasto de privacidad, como meramente un gasto, sino que lo tenemos que considerar como una inversión. ¿Por qué? Ahora vamos a ver todos los beneficios que podemos lograr con un programa de privacidad, pero yo quiero compartir con ustedes, ahí está citado en el pie del slide, un trabajo que hizo la empresa Cisco, que se llama De la privacidad a las ganancias, logrando retornos positivos en las inversiones de privacidad, en donde se demuestra cuáles son los beneficios mensurables que un programa de privacidad trae a las organizaciones que lo implementan con efectividad. No voy a perder mucho tiempo con esto, pero para que tengan una idea, las empresas que tienen se determinó que las empresas que tienen un programa de privacidad sufren menos incidentes de seguridad, y aquellos que sufren un incidente de seguridad, a pesar de todo, son menos los datos afectados. Se logra una eficiencia operativa porque se establecen controles muy efectivos y que impiden, por ejemplo, que tengamos en el journey del cliente un problema de privacidad y un atraso, porque ya lo tenemos contemplado y previsto el riesgo y lo tenemos mitigado. Atrae inversores. Hoy, en la mayoría de los reportes de sustentabilidad que participan las empresas, tiene un rubro de data privacy que es muy importante, que lo miran mucho los inversores. No son pocas las veces que el área de desarrollo corporativo me viene a consultar acerca de consultas de los inversores sobre el programa de privacidad de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque los inversores se fijan mucho en los temas, cada vez se fijan más en los temas de privacidad. Entonces, un buen programa de privacidad también favorece la atracción de inversores. Y quizás lo más importante es que mediante un programa de privacidad sólido, confiable, estamos construyendo lealtad y confianza con nuestros clientes, que es uno de los activos más importantes, como ustedes bien saben, que una organización puede llegar a tener. Entonces, quería hacer hincapié en esta importancia, que no solamente el cumplimiento de un régimen regulatorio, sino también es generar valor para la propia organización. ¿Qué debe contener un programa de privacidad? Bueno,
como vimos, responsabilidad proactiva, o sea, contemplar la responsabilidad proactiva, plantear una tarea estratégica para entender que no solamente se están cumpliendo las regulaciones, sino que tenemos que ver bien cómo se están cumpliendo y hacerlo más efectivo cada día. Llevar adelante un registro de tratamiento, que esto es identificar y documentar todas las actividades, y esto es el presupuesto de un programa. No podemos hacer un programa de privacidad si no contemplamos y no mapeamos todas las actividades de procesamiento sobre las cuales vamos a desplegar nuestra actividad. Incorporar el concepto de privacidad desde el diseño. Esto es, vamos a incorporar al análisis de privacidad, las evaluaciones de privacidad, desde que se concibe un producto, no al final del desarrollo del producto, no en el medio, sino desde que se concibe, para poder detectar los riesgos a tiempo, para poder embeber la privacidad en el propio producto y que después, en una etapa más tarde del desarrollo, tengamos que aplicar parches. También es importante el nombramiento de un funcionario que esté el 100% de su tiempo pensando en el tema de privacidad. Este es el delegado de protección de datos. Esto es una persona que se haga dueña del tema de privacidad, que no necesariamente tiene que ser una dedicación exclusiva, pero sí alguien que se sienta dueña dentro de la organización de los temas de privacidad y que sea el impulsor, el motor de las actividades para planificar y desarrollar esta actividad estratégica que es necesario en el marco de la accountability. Llevar adelante evaluaciones de impacto, esto es analizar frente a cada nuevo producto o iniciativa cómo va a impactar en los derechos del titular y aplicar acciones de mitigación en los casos que se detecte de manera temprana algún riesgo que no sea aceptable. Y por último, también parte de la accountability es que cuando nos afecta algún incidente de seguridad, hacer un disclosure de eso, hacer un reporte tanto a las autoridades como a los afectados, porque esto también va a estar dando cuenta de que somos responsables con los datos y que cuando nos acontece por alguna circunstancia un incidente, nosotros estamos a la altura y lo damos a conocer para que todos los involucrados puedan defender y proteger su información personal. Nosotros entonces desde Mercado Libre implementamos un programa de protección de datos que tiene una idea fuerza, que es crear valor mediante el uso responsable de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creamos valor para nuestros usuarios, porque le permitimos operar en una plataforma confiable, confidencial, segura, o sea, generamos confianza. Pero a su vez también estamos creando valor para el propio Mercado Libre mediante el programa de privacidad, porque como dije, esto le permite a Mercado Libre tener una ventaja competitiva, tener la confianza de sus usuarios, ser un aliado comercial confiable, porque cuando recibimos datos de un tercero, le prestamos servicios a un tercero, el tercero ese puede confiar en que nosotros vamos a tratar los datos de manera segura, y también nos convertimos en un agente multiplicador de cultura de protección de datos, porque mediante nuestro programa nosotros le exigimos a nuestros proveedores que tengan un estándar de privacidad. Entonces, también estamos multiplicando privacidad, multiplicando cultura de privacidad. ¿Y cómo aplicamos este programa específicamente al marketing? Bueno, mediante un proceso de gobernanza de la información, mediante un proceso de gobernanza de los datos, que implica en primer lugar mapear todos los usos de datos, entender de qué manera la organización utiliza los datos personales con una finalidad de tipo publicitaria, con una finalidad de tipo de marketing. Y así encontramos, por ejemplo, que usamos emails para hacer contactos, de la misma manera que usamos SMS, redes sociales, WhatsApp, mensajes push. También utilizamos el motor de búsquedas y el sistema de recomendaciones para hacer el historial de de compras de nuestros clientes, para hacer recomendaciones, y ese es un uso fundamental. También tenemos atención al público, mensajería interna para que se contacten los usuarios. Entonces, es importante tener mapeado el uso de los datos, mapear el flujo de datos dentro de la organización, específicamente en este caso en lo que se refiere a uso de datos para marketing. ¿Para qué? Y bueno, para poder, una vez que tengamos el mapa completo
y que no se nos esté escapando ningún proceso y que dejemos por fuera de nuestro monitoreo, poder sí implementar ahí las acciones de monitoreo permanentes mediante un sistema de gestión de riesgos que a nosotros nos permite identificar los riesgos que tenemos en cada uno de esos procesos, y una vez que tenemos los riesgos identificados, poder evaluar los controles si son efectivos o no son efectivos, o crear nuevos controles que a nosotros nos permitan mitigar esos riesgos. Y por último, también digamos, comentar que hay que ir un poco más allá de lo que es el mero cumplimiento regulatorio, y esto, ir a la ética, recurrir a la ética para ayudarnos a entender no solamente si un proceso es lícito o no lícito, sino también preguntarse si está bien que lo hagamos o no está bien, que por más que sea lícito, si está bien que lo implementemos y si no está bien. Y esto cada vez se aplica más porque cada vez se utiliza en mayor medida, se aplica en mayor medida actividades de inteligencia artificial y de machine learning y de big data a todas las actividades vinculadas al marketing y a la publicidad, y en esos aspectos se ve claramente cómo se procesan grandes cantidades de información y muchas veces no se entiende muy bien cómo esas acciones de machine learning, esos procesos de machine learning, esos algoritmos trabajan con los datos. Por eso cada vez es más importante ir sumando controles de ética a nuestros controles, regulatorios o de cumplimiento. Así que bueno, hasta acá lo que quería compartir con ustedes, y ahora quedo atento a las preguntas o a los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por darnos un panorama y bastante bien explicado sobre la importancia, ¿no?, de tener un programa de privacidad en nuestra empresa o en nuestra organización, y de ocuparnos de ello más allá del checklist de cumplimiento, ¿no? Ya las leyes últimas que han salido ya no son leyes reactivas, no son leyes que imponen sanciones, sino son leyes proactivas que incitan a las organizaciones a cumplir y a demostrar que están cumpliendo, como vos bien lo mencionaste. Creo que tenemos tiempo, hay 2 preguntas. Una dice, ¿cómo proteger los datos personales en un sitio de marca personal profesional? Si podés dar algún tip o recomendación, y después te hago la segunda. Dale. A ver, yo iría al último slide de la presentación. Lo más importante es establecer un proceso de gobernanza de la información. Esto es conocer la información y poder gestionarla. Y yo para eso necesito saber qué datos estoy manejando, necesito saber cómo los estoy manejando, en dónde están alojados esos datos, necesito saber con quién comparte los datos, quién tiene acceso a esa información, y entender si todos esos procesos son de acuerdo, si todos esos usos de la información, para qué la uso, los datos, si yo tengo la autorización o estoy basado en algún otro fundamento legal para poder procesar esa información. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer ese inventario, ese mapa de los datos que yo estoy usando, y a partir de ahí entender si cada uno de estos de procesos que yo estoy usando sobre esa información están conforme o no a la regulación, y si está bien o no hacer adelante ese proceso. Perfecto. Bueno, tenemos 2 preguntas más, creo que llegamos, porque además empezamos 2 minutos más tarde, así que los tenemos. ¿Es posible para una pequeña agencia de marketing en Argentina poder dar servicio a España cumpliendo GDPR o a un freelancer? Sí, es perfectamente posible. La recomendación es que en ese caso tenga, digamos, un asesoramiento adecuado acerca de cuáles son todos los principios y obligaciones que tiene que cumplir esa agencia. El tema es que cuando uno está sujeto, tiene que evaluar la conveniencia, ¿no? Si el tamaño del negocio que uno quiere realizar justifica estar sujeto a un régimen de sanciones exorbitantes como es el GDPR. Y tener en cuenta también que, por ejemplo, hay obligaciones como nombrar un representante dentro de la Unión Europea. ¿Por qué?
porque si yo estoy prestando servicios, tengo que tener a alguien ubicado dentro de la Unión Europea para poder recibir notificaciones, por ejemplo, y eso puede incrementar los costos. Pero existe un montón de agencias que lo hacen y que lo están desarrollando, digamos, sin ningún problema. Así que sí, es perfectamente posible. Sí, es posible, lo único que hay que tener en cuenta es esto que vos dijiste, que el costo puede ser más alto, depende de el servicio que uno quiera dar, ¿no? Sí, quizás no el costo de la inversión, no, sino pero sí el riesgo a someterse a, si hago algo mal, que me aplique una sanción que sea mucho más alta que la ganancia que yo obtengo por el servicio. Sí, totalmente. Y la última, ¿es suficiente cubrir los requerimientos de GDPR al utilizar servicios de terceros que los cumplan? ¿O es necesario implementar otras soluciones? No entiendo bien la pregunta, a qué apunta, pero voy a tratar de ensayar una respuesta. Cuando uno es tercero de alguien que tiene que cumplir el GDPR, lo más probable es que ese tercero nos obligue a nosotros, porque le estamos prestando un servicio, a que nosotros tengamos que cumplir cierto estándar en cuanto a GDPR. Porque el GDPR aplica tanto a encargados de procesamiento como a controladores del procesamiento. Entonces, digamos, no importa en qué categoría en qué categoría de procesador de datos uno se encuentre, el GDPR se aplica a ambos extremos, al principal y al tercero que está prestando el servicio por cuenta de. Entonces tiene que cumplir con el GDPR por motu propio o por exigencia del que lo contrata. Ahí aclaró, por ejemplo, el utilizar Google Ads que cumple GDPR. A ver, yo tengo que cumplir, a ver, para una organización tiene que cumplir GDPR si uno targetea a clientes que están ubicados dentro de la Unión Europea. Ahora, si Google Ads es un servicio que se presta dentro de la Unión Europea y cumple con el GDPR, perfecto. Yo solamente voy a tener que cumplir y verificar que Google Ads cumpla con el GDPR si yo, mediante Google Ads, voy a estar targeteando usuarios, targeteando clientes dentro de la Unión Europea. Bueno, Pablo, no hay más preguntas, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cuáles son los conceptos que saco de hoy? Relación, compliance o legales con marketing. Enrique Pugliano dijo que tiene que ser el de compliance socio del negocio, y José Carballo, Marcelo Rivas hablaba de trabajar en equipo. Y Enrique y Agustín Allende dijeron que el asunto es que la empresa tiene que sentir la privacidad, o sea que tiene que ser uno de sus principios que guían con todo. ¿Y por qué? Gustavo Regner dijo que bueno, es que estamos tratando de lograr una conducta, que sería lo que también está buscando los principios globales de GDPR. ¿Y para qué? Dijo Agustín Allende, porque la confianza del cliente es lo que tenemos que hacer. Como dice Regner, tenemos que crear una experiencia del cliente, un customer experience o user experience, UX, CX, sustentable a largo plazo. O sea que no hagamos algo hoy para perder el cliente mañana. Tenemos que tener una conducta que logre la confianza a largo plazo de ese cliente. Y Pablo Seguro agregó de que si hacemos eso bien, no solamente lograremos la confianza del cliente, sino que la privacidad puede llevar a mayores ganancias para la empresa. Agustín Allende habló de cumplir con las normas, evidenciar el cumplimiento, que es una buena traducción del accountability, ¿no? Evaluar los riesgos. Pablo Seguro dijo que antes había un checklist y hoy tanto él como Rafael García del Pollo hablan de la privacidad como una herramienta o el compliance como un proceso.
camino de privacidad a las ganancias. Y bueno, ¿qué pasa con el sueño de que haya una sola lista de requerimientos? Requerimientos no importa a clientes de qué región del mundo estás haciendo tu marketing. Bueno, el escenario es incierto a futuro. Si bien hay un movimiento hacia un estándar, y ese estándar parecería ser muy similar a GDPR, avanza hasta en China por motivos económicos y no de principios. Eso es interesante, que lo dijo Juan Pablo Almark. Estados Unidos queda afuera y yo estoy en un grupo donde están los canadienses también y ellos tienen sus diferencias con GDPR. Entonces ese estándar difícilmente va a reflejar todos los idiosincrasias y valores de los distintos países, como dijo Rafael. Y ese estándar seguramente va a mudar en el tiempo. Y hay una tensión entre la privacidad y el desarrollo económico que para China fue habilitante de que ellos hicieron leyes de privacidad para poder seguir compitiendo en el futuro, según Juan Pablo Altmark, eventualmente podría ser un impedimento o que prive en algunos casos, lo que dijo Rafael García del Pollo, el análisis económico del derecho, ese cuánto me está costando económicamente ciertas normas de privacidad. Bueno, ¿qué lecciones hay entonces para los socios acá, las empresas que estamos operando en Argentina, en la región y posiblemente en el mundo? Yo diría que lo que tenemos que hacer es respetar los principios globales de GDMA y las leyes que corresponden a cada jurisdicción donde operamos. Como dice Pablo, no te preocupes por GDPR si no tienes clientes en Europa, no estás manejando datos, digamos, de europeos. Pero por ahí, si estás comerciando con Brasil, tenés que ocuparte de la ley brasilera. En AMDIA es la única asociación que tiene que ver con marketing y ventas de la Argentina que se hace una especialidad desde hace siempre de la privacidad y la protección de los datos. Aquí yo diría que utilizan AMDIA como guía en este futuro incierto hacia dónde vamos. Y como última palabra digo que la Comisión de Relaciones Institucionales de AMDIA, que trata de eso regularmente, está abierto para cualquiera de ustedes. Si quieren participar en la comisión, nos deja saber a Lucila y con mucho gusto lo vamos a incorporar. Así que yo agradezco a todos los expositores hoy. Fueron un lujo. Agradezco a los moderadores.